Todo lo que decimos puede ser practicado. No os decimos creerlo. Lo que os decimos es, experimentad con ello, experimentadlo. Y solo entonces, si lo sentís en vosotros mismos, confiad en ello. Y si no es así, no hace falta creer. Sed bienvenidos. Aquí os espero, en este rincón mágico del universo, a solas con Ali. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast, programa o aventura, como queráis llamarlo. Hoy empezamos una nueva andadura de la mano de Alicia Hidalgo y de Xavi Milian, que soy yo. Hoy empieza a solas con Ali. Y como os podéis imaginar, pues aquí está ella, aquí está Ali y Ali y yo solitos, ¿no? Para empezar este programa. Hola Ali, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y de nuevo, muchísimas gracias siempre a ti por darnos esta oportunidad y por darnos voz. Vamos a, vamos a estar mucho tiempo juntos tú y yo en este rincón mágico, me parece, ¿eh? Oh, qué maravilla. Es un lujo, un placer y aparte es divertido, que es lo más importante. Alicia, no, bueno, no hace falta que os la presente. Para los que no la conozcáis, yo os recomiendo que escuchéis los 4 programas que le dediqué en el anterior podcast de Gente con Magia. El 3, 4, 6 y 19. Le hice 4 programas solo a ella y la conoceréis bien si lo escucháis, cuál es su labor, a qué se dedica y de dónde viene pues su sabiduría, experiencias y conocimiento. Lo que sí que os puedo decir es que, bueno, ella básicamente se dedica a la canalización desde hace muchísimos años y sí que yo tenía esa sensación cuando le hacía las entrevistas, le hice hasta 4, pero cada vez que le hacía un programa era una sensación de inacabado, de cualquier pregunta que le hacía se quedaba en 2 o 3 minutos y ya pasaba a la siguiente porque yo tenía esa obligación de acabar, ¿no? Y yo siempre pensaba, es que yo le haría un podcast solo, ¿no? Y tenía esa idea que hasta que al final se ha convertido en una realidad y Ali, es curioso esto de que el tiempo, ¿no? Que me apremiaba y tal, y una vez, recuerdo que un día me dijiste, es que el tiempo, cuidadito, que es una herramienta que si no utilizamos a nuestro favor, si no Va en utilizamos, contra. va en contra, Ujú, ¿no? ujú, Y era, totalmente. y era esa la sensación, así nació un poco la idea y así hemos llegado a solas con Ali. Ujú, Y bueno, vamos a empezar. Quiero decir que este podcast evidentemente no va ni de la vida, ni del trabajo, ni de la persona de Ali, porque ya hicimos. Yo creo que no sé dónde vamos a ir ni dónde vamos a parar, porque también no tengo una idea muy clara, pero sí que en cierta manera me da la sensación de que toda la información que Ali y yo vamos a ir estando pues charlando y conversando es información de canal, ¿no? En cierta manera, Ali, ¿no te parece? Yo creo que realmente todo lo que nosotros podamos aportar no es conciencia propia, sino realmente es esa forma de dejarnos dirigir mediante el conocimiento pleno que todos tenemos. Eso por supuestísimo. Antes de empezar, sí que te querría dar un apunte, que es que yo realmente tengo una confianza extrema en ti y esa forma sí que es muy importante para mí porque es, digamos que la forma donde yo me puedo sentir libre y dejarme conducir hacia una esfera un poco más pública, porque en realidad yo tengo siempre la premisa de que las personas deben sentirse en resonancia. Y para mí, sentirme en resonancia contigo me da, vamos, la fuerza para poder aplicar mi voz a quien quiera escucharla. O sea que muchísimas gracias, Ay, gracias a ti, de Ali. verdad. Y eso es súper importante. Y la verdad es que sí, que todo lo que vamos a hablar, naturalmente, dentro de la canalización es una información que todos contenemos y que lo único que vamos a hacer es exponenciarla al máximo, es decir, dejarla ir. Qué guay. Pues nada, vamos a empezar desde... ¿Te parece que empecemos desde el principio? Venga. Venga, vamos a ver quiénes somos tú y yo, ¿no? ¿Qué es ese quiénes somos? Ese reconocimiento y reconexión, ¿vale? ¿Quiénes somos? Bueno, nosotros en realidad somos
un complejo de muchas fuentes informativas y todas esas fuentes informativas se centran en nuestra mente. Al fin y al cabo, nosotros recopilamos toda esa información no solamente de nuestro propio haber, es decir, no solamente de nuestra vida propia, sino de un inconsciente colectivo como humanos. Pero, sin embargo, la forma más importante que mueve toda esa identificación y toda esa capacidad humana, todo ese inconsciente y todo ese historial, tiene que ver con la energía primaria que nos mueve, esa energía que en realidad una vez la encuentras, una vez la puedes conquistar en el conocimiento, hace falta experimentarla naturalmente, porque esto es un mundo muy tangible, es un mundo de experimentación. Nuestra finalidad, al fin y al cabo, es entender mediante la experiencia, no mediante el conocimiento, aquella energía que somos, esa energía primaria que genera todo lo demás. Es decir, que es como si fuera una fuente básica donde se mueven todos nuestros instintos animales, todos nuestros identificadores personales y toda esa compleja red de información que es el humano. Y esa energía, dices tú, que surge justamente de nuestra mente. Esa energía en realidad no es que surja de nuestra mente, sino es que es la energía primaria que mueve hasta nuestra mente, ¿vale? Todo lo que surge de nuestra mente, al fin y al cabo, forma parte de la base de esa energía. Es decir, nosotros somos como un contenedor. En ese contenedor tenemos, por así expresarlo de una forma sencilla, un trocito de universo, ¿vale? Sí. Esa base energética es justamente la que da motor a todo lo que nosotros vivimos o experimentamos, tanto como personas, como animales, como seres. Entonces, básicamente, nuestra finalidad en esta línea de vida, por así decirlo, es el entendimiento primero de esa base primaria, de esa energía de la que todos sí que somos uno. Y eso se desgrana por percepciones, gracias a nuestra mente, en individualismo. La finalidad de todos, experimentar esa energía única, naturalmente. Y esa es la forma donde nosotros podemos confluir en esa red de información que nos hace ser nosotros. Pero naturalmente sin ese conocimiento y ese permiso de experimentación de esa red en la que nos basamos, que es la energía universal, al fin y al cabo, la energía desde donde todo se produce, no tendríamos una base donde sustentar aquel individualismo o aquella forma de experiencia humana que tenemos aquí. Y Ali, entonces, cuando yo he leído a veces que estamos compuestos principalmente por 4 cuerpos, ¿no? Es que a mí me parece súper esencial el tener muy claro ese concepto básico, porque a partir de aquí, durante el podcast, vamos a ir hablando mucho y quiero que quede como muy clarito. Para nosotros lo conocido básicamente son esos 4 cuerpos y los distinguimos nosotros como si fueran partes separadas, pero sin embargo son partes que nosotros mentalmente podemos distinguir, pero están siempre en intercomunicación, con lo cual se basan en una unidad. Hablaríamos del cuerpo mental, el cuerpo emocional, el físico y el energético, el etérico, el campo electromagnético. En ese foco, en realidad, todos tienen su fuente de información tanto de entrada como de salida y en realidad su intercomunicación es constante, ¿vale? Es decir, están entrelazados entre sí. El que está sujetando constantemente la percepción es nuestro cuerpo mental, porque se basa en ese inconsciente que contenemos, que nos está dando un influjo a todos nuestros campos bioquímicos, es decir, a toda nuestra forma endocrina, con lo que el físico y el emocional se nutre de ese campo mental. Sin embargo, el más potente que nosotros consideramos en unificación es el campo electromagnético, porque es el que es capaz de recibir y emitir mucha más información que nuestra mente, ya que solo percibe mediante los sentidos, es decir, lo tangible. Los 4 cuerpos para nosotros son una unificación constante. Como os decía, estos 4 cuerpos se unifican siempre en una base energética y esa base energética confluye tanto dentro del físico y se extrapola al campo energético, al campo electromagnético. Imaginaros que nosotros somos un globito de energía, ¿no? Dentro de ese globito de energía, ¿vale? En realidad encaben los otros 3 cuerpos, es decir, ese campo etérico sería como, por así decirlo, la fuente que subyace en nuestro interior, ¿vale? Y esa expande hacia el exterior en ese campo electromagnético y está sujeta a la confluencia de la información de los cuerpos, pues básicamente emocionales, mentales y físicos, ¿de acuerdo?
esa interactuación es constante, con lo cual lo que ocurre en un campo ocurre en otro, ¿de acuerdo? Ajá. Ahí eso es muy importante porque es entender que la unificación de la persona confluye en nuestra mente de una forma muy elocuente. Es decir, cuando la persona puede separarse del físico, sintiendo que el físico va por libre, es decir, por ejemplo, en una enfermedad puede sentir que el físico ha ocasionado esa enfermedad. Sin embargo, el campo emocional está totalmente inmiscuido en esa aprobación de ese campo físico. Es decir, lo que ocurre en ese campo físico tiene una relación directa con nuestro emocional, con nuestra mente y naturalmente fluye en nuestro campo energético como una información real. ¿Se entiende con este ejemplo? Sí, 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 se entiende. Y, por ejemplo, tú cuando inicias una sesión de canalización, tú avisas, ¿no? Con permiso, entras dentro del campo electromagnético Mm. de esa persona, conectándote a esa red que tenemos, ¿no? ¿Y qué te llega? La información de todo ese campo te llega y tú lo traduces después y se lo dices a la persona que está delante de ti. Sí, cuando nosotros entramos directamente en esa canalización, accedemos a ese campo electromagnético mediante la unificación de nuestro campo electromagnético. ¿Qué significa? Para poder entrar en canalización tengo que sentir no solamente mentalmente, sino emocionalmente e incluso físicamente y sobre todo energéticamente que formamos una unidad. ¿De acuerdo? Esa forma es la base de la canalización. La base de la canalización es la experimentación de la unidad en uno mismo. En el momento que nosotros tenemos una persona delante, lo que nos muestra su físico es la separación. Es decir, esa persona es un individuo y tú eres otro. Ah, Sin embargo, en la canalización lo que accedemos mediante esa forma de entreno, ¿vale? Es a poder experimentar, no solo concebir esa unidad. En el momento que nosotros nos permitimos tener esa experiencia, lo que generamos en sí es la entrada a ese campo electromagnético donde la información es completamente una. Es decir, forma parte de una red abierta, sobre todo mediante los permisos mentales de las personas. Es decir, tanto la información que tú confluyas como la que confluya yo está supeditada a mi libertad. Por eso, para poder acceder al campo electromagnético y sentirme en unidad con otra persona, necesito el permiso de la otra persona. Ahí es cuando nosotros conectamos con esa información, pero en la canalización especificamos un poco más y nos vamos directamente a una conexión que existe dentro de esa red, que es una conexión específica objetiva. En el campo electromagnético estará todo lo que confluye dentro de la unión de esos cuatro cuerpos. Es decir, estarán tanto las premisas mentales como emocionales como físicas de la persona y estará tanto su contenido consciente como inconsciente. Sin embargo, nosotros lo que nos especializamos es en ir directamente a la información de lo que nosotros llamamos alta vibración, ¿vale? Que serían los maestros o guías, que en realidad son fuentes de radio, que nos informan de una manera objetiva del contenido global. ajá. Cuando están fuera, cuando nosotros hablamos de ese tipo de conexión, hablamos de un tipo de conexión que está fuera del espacio-tiempo. ¿Qué significa eso? Significa que no está supeditado a las leyes de física clásica que nosotros estamos habituados, en esa linealidad del tiempo, en esa forma básicamente de los 5 sentidos. En el momento que nosotros tomamos conciencia de esas fuentes y nos dirigimos directamente a ellas, perdemos ese espacio-tiempo, ¿vale? Y ahí nos unimos a esa forma de presente consciente. Y en ese presente consciente lo que existe es una información objetiva de la unificación de los cuatro cuerpos. Ajá. Es decir, ya no se ve la persona como física o como mental o como emocional o como etérica, sino se ve como una unidad. La vibración del momento presente donde esté esa persona será la información que nosotros recibamos. Vale. Y ahí que nosotros recibamos, ¿te refieres ahí? Es cuando tú recibes, que traduces, en cierta manera, ya sea por imágenes oníricas o por, Sí, o por o emociones por o emociones. por incluso palabras. Es decir, la forma que nosotros recibimos es una forma telepática. Y ahí realmente nuestra mente está supeditada, es decir, se entrega completamente a la recepción de esa información, sea como sea. Muchas veces esa información nos puede venir con forma de ideas, con forma de pensamientos, con forma de... Sin embargo, nosotros tenemos que estar conscientes de nuestro lugar de vibración, porque si ese lugar es la entrega absoluta al nivel de vibración de unidad,
la información que nosotros recibamos será del campo electromagnético al que voluntariamente nos dirijamos. Vale. Si nos estamos dirigiendo al campo electromagnético de la otra persona, naturalmente nos influirá directamente la información objetiva de esa persona. Y volviendo a los cuerpos, que ahora ya más o menos hemos hecho como una visión así más panorámica, vamos a hablar primero del cuerpo mental, ¿vale? ¿Te parece, Ali? Sí, que se me encanta. Sí, lo sé. Y, a ver, nuestra mente es la creadora de absolutamente todo, ¿no? Sí, Vale, es pero maravilloso. o sea, comienza por crear el resto de los cuerpos entonces, ¿no? A ver, explícamelo, ¿cómo es que lo crea todo? O sea, hasta la última célula de tu cuerpo físico. En realidad, la mente es la encargada de la percepción, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ahí Perdona, Ali, disculpa, ¿mente es conciencia en este sentido? Ahora mismo tenemos no. No, vale, perdona. El cuerpo mental no es conciencia, el cuerpo mental es percepción. ¿De acuerdo? Es muy diferente. La conciencia subyace en esa forma energética en la que todos estamos sostenidos. Cuando nosotros, digamos que traspasamos esa línea de espacio, de tiempo-espacio para ubicarnos en el espacio-tiempo, invertir esa forma de física clásica, esa física que podemos llamar cuántica, ¿vale? No estamos sujetos a las leyes fisiológicas o a las leyes tangibles. En realidad es cuando podemos hablar que la mente se transforma en conciencia. Cuando nosotros tenemos una forma por así decirlo, de percepción física, ¿vale? En cualquiera de los sentidos estamos hablando de percepción. Y el campo mental es el encargado de eso. Él es el que distribuye toda la percepción, pero no la distribuye de una forma, por así decirlo, fiable, porque solamente tiene una capacidad de percepción limitada. Y está limitada justamente al inconsciente de cada una de las personas. Vale, aquí no sé si ahora desviarme al concepto de inconsciente, tanto el colectivo como el de cada persona, para que quede claro y seguir con el cuerpo Sí, mental. esto es muy interesante porque ahí podemos entender perfectamente cuando nosotros hablamos de la percepción errónea, ¿de acuerdo? Ajá. Cuando nosotros hablamos de que la percepción de nuestros 5 sentidos es una percepción limitada, aplicamos directamente al campo mental. Ese campo mental nos va a traer un estímulo del exterior como si fuera una realidad. Sin embargo, ese estímulo estará sujeto siempre a un inconsciente del cual nosotros pertenecemos por red de raza. ¿Qué significa eso? Nosotros cuando entramos dentro de nuestro cuerpo, es decir, acabamos de nacer, ya tenemos una información concreta de supervivencia. Esa información concreta abarca naturalmente los conceptos necesarios para sobrevivir en el entorno donde nacemos, en las condiciones económicas, geográficas, sociales, familia, etc. Esas condiciones nos provienen de esa forma hereditaria de raza y son por así decirlo, el estima de supervivencia, lo necesario para sobrevivir, ¿vale? Sí. Eso muchos científicos lo llaman el cerebro reptiliano, porque al fin y al cabo es el cerebro base, el de supervivencia. De ahí empiezan a desarrollarse una serie de premisas que nosotros me gusta llamarlo subconsciente, ¿vale? Porque ese subconsciente es ilimitado. Sin embargo, nosotros escogemos de ese inconsciente colectivo aquello que me va a ser útil para poder experimentarme, para poder estar en relación con el entorno, ¿vale? Uh-huh. Ahí es cuando cogemos fórmulas básicas para mi supervivencia dentro del entorno elegido. Y ahí es cuando forma parte el consciente, que me va a hacer relacionarme con el mundo tomando identificadores conscientes respecto a mí mismo. Es decir, imagínate, como explicaba Jung, un iceberg, ¿vale? Con la parte alta por encima del mar y con un 95% de su capacidad por debajo del océano. Ajá. Tal como explicaba Jung, el inconsciente estaría por debajo del océano y ese piquito del iceberg, que sería nuestro 5% de conciencia, sería el que ve el mundo. Con lo cual, el campo mental sí genera la percepción que tenemos de nuestro entorno, de nuestra realidad e incluso de nosotros mismos. Sin embargo, está sujeto a premisas de ese inconsciente que nos hacen generar una percepción que está supeditada a creencias internas no conscientes.
¿Se entiende bien? Sí, sí, pero cuando hablas de... es normal, ¿no? No es que sea un error, ¿no? Que haya... No, no, Vale, no. lo digo Perfecto. porque nosotros también confundimos, ahora que creo que queda un poco claro el inconsciente y el consciente, el cuerpo mental, yo al menos, confundo que es una potente energía que creo siempre que viene del cerebro, ¿no? Y Sí. no, y viene siempre 100% del cerebro, el cuerpo mental. El cuerpo mental viene siempre 100% del cerebro porque justamente es por así decirlo, la placa base que genera toda nuestra química, ¿vale? Vale. Al generar todos nuestros biorritmos y nuestra química, naturalmente va a ser el encargado del límbico, que ese es el que genera nuestras emociones. ¿Qué ocurre? En el momento que nosotros provocamos percepción, está marcado tanto la creencia inconsciente como el reactivo químico, es decir, la emoción que nos genere. Y ahí vamos a dar veracidad a aquello que estamos viviendo externamente como algo real y tangible. Vale. Y entonces, conectando así con el cuerpo emocional, Ali, que son los sentimientos, ¿no? Básicamente. Las emociones, sí, sí. Vale. Y en ese sentido, las emociones siempre vienen a través del pensamiento. No, las emociones son reactivos de ese inconsciente. No vienen a través del pensamiento consciente en su gran mayoría. Como os decía, el consciente es un 5% y eso no es ampliable. Es decir, nosotros vamos a tener un consciente basado en nuestros 5 sentidos y van a tener un reactivo consciente las emociones a través de esos biorritmos de estimulación de una conjunción de lo que ocurre fuera combinado con lo que ocurre en nuestro inconsciente. Vale. ¿Vale? Es decir, imagínate, por ejemplo, que una persona no tiene ninguna experiencia negativa ni positiva en la oscuridad. Sin embargo, en su contenido inconsciente sí tiene una premisa de miedo o riesgo en la oscuridad, ¿sí? Cuando esa persona se adentra en la oscuridad más profunda, su inconsciente reactiva una emoción de miedo, una emoción de peligro. No tiene en su consciente ninguna forma de experiencia propia para poder tener esa forma de riesgo. Sin embargo, su inconsciente sí le está hablando de que hay una serie de instrucciones de riesgo dentro de la raza humana al estar en profunda oscuridad. ¿Se entiende bien? Sí. Reactivará directamente el campo emocional, con lo cual eso le dará un estímulo químico que le provocará una tensión y estará en estado de alerta mental por esa reacción inconsciente. Con lo cual estará dando veracidad a una percepción de una creencia que no conoce, que tiene propia, pero que sí conlleva en su inconsciente. Vale. Y entonces las emociones, yo tenía como, bueno, a veces me ha hecho dudar mucho porque mucha gente no habla de que las emociones vienen pues de eso, de la mente, que pasan por la mente y después llegan al corazón, por decirlo de alguna manera. Pero yo sé que como tú me dijiste un día, recuerdo que la emoción es la herramienta que mueve este planeta. Total. Y la herramienta, y la emoción viene del espíritu, directo entra en el corazón y después ya se va a la mente. Lo digo porque ahí no entra el inconsciente colectivo, ¿no? Que sí que puede contaminar si viene, Aquí digamos, de fuera. hay dos focos muy naturales, que sería la emoción primaria, que es el sentir, el sentimiento, y otra emoción de raza, que sería aquella que surge de nuestro sistema de supervivencia, que son naturales para poder crear en materia. Es decir, nosotros tenemos un sentir base y en la base de ese sentir únicamente tenemos la forma de existencia por pertenencia, con lo cual es lo que hablaríamos de amor, ¿vale? Esa forma de la bondad absoluta que existe en el corazón de todas las personas, de todos los seres del planeta. Esa sería la naturaleza de nuestra forma lumínica, de nuestra energía, donde ahí no hay dualidad, no hay ni bueno ni malo, simplemente es. Con lo cual el sentimiento primario sería esa forma de confluencia, de pertenencia, y sería esa forma de amor. ¿Qué ocurre? Que en realidad nosotros luego lo que hacemos es destilar para relacionarnos con el mundo una serie de emociones que se provocan y que son provocadoras, por así decirlo. Nosotros siempre hablamos de las emociones como algo natural. ¿Por qué? Porque en realidad es el reactivo del animal y es lo que hace que haya movimiento en él.
Por ejemplo, si hablamos del miedo, hablaremos de la conciencia. ¿Por qué? Porque gracias al miedo nosotros podemos ser conscientes de nuestras creencias internas. Naturalmente, si tengo un reactivo de miedo de una forma espontánea, podré concebir que en mi inconsciente hay unos reflejos muy marcados, sean propios o ajenos, de un riesgo. Con lo cual, ese miedo es muy importante porque me hace consciente. Me hace consciente del miedo real y del miedo por así decirlo, subjetivo, aquel que creo que puede ser. Por ejemplo, pongamos de ejemplo el miedo a un precipicio. Naturalmente, nosotros podemos estar cerca de un precipicio y no habernos caído nunca. Sin embargo, sentir un reactivo de miedo. En nuestro inconsciente nos está hablando de que hay experiencia humana que ha sufrido en un precipicio al caer, ¿de acuerdo? Con lo que nos habla de un riesgo. ¿Qué ocurre? Que también podemos tener miedo cuando estemos delante de una persona. Sin embargo, nosotros no conocemos a esa persona y no ha habido ningún contacto con ella como para estar sujetos a una reacción de miedo. Pero nuestro inconsciente sí tiene la versión del ataque-contraataque en las personas, con lo que es natural que tenga estipulado ese reactivo de miedo. La cuestión es que, ¿para qué utilizo el miedo? El miedo lo utilizo para concienciarme. En el momento que tengo un reactivo de miedo ante una situación de riesgo físico, no hace falta que yo me caiga por un precipicio. Elijo el miedo del inconsciente colectivo que me dice que es peligroso y que mi físico está en riesgo. En el momento que yo tengo una persona delante y siento miedo, elijo la experiencia o propia o de mi inconsciente colectivo para poder generar esa verdad. En realidad lo que estoy es sujeto constantemente al miedo para poder ser consciente y poder así ser libre de elección. La siguiente emoción tan importante para nosotros es la rabia. La rabia forma parte de la humanidad, igual que forma parte de cualquier forma animal. ¿Por qué? Porque la rabia la distinguiríamos como el movimiento. Nosotros no podíamos ni gesticular ni pestañear si no tuviéramos un contenido de rabia. Sin embargo, cuando nosotros juzgamos la rabia es lo que se convierte en un ataque. ¿Por qué? Porque lo que carece de importancia es lo que genera la rabia en uno mismo, pero lo que es importante es cuando lo genera como un ataque al otro, porque nos genera separación. La siguiente forma emocional tan importante es la tristeza. Nosotros siempre creemos que debemos estar alegres, cuando en realidad la tristeza es el máximo interiorizador, es el que me permite explorar en mi interior mis sensaciones verdaderas. Y naturalmente la alegría, que es la única que tenemos no juzgada y sin embargo es una más de ellas, que es la que me permite experimentar todo aquello que contengo, mi contenido real. Con lo cual sería una cadena que es un reactivo natural, que existe, como siempre hablamos de un software, ¿vale? Es un software en el humano que somos y naturalmente como perfectos que somos, ese software es perfecto. Tiene una finalidad, siempre va a ser crear en materia. Sin embargo, en esa forma de finalidad es imprescindible una clave que solo nos puede dar nuestro sentir de corazón, que es la responsabilización. Cuando nosotros somos capaces de responsabilizarnos de todas las emociones de las que reactivamos, es cuando verdaderamente no le estamos dando un juicio de prevalencia a lo que vemos fuera, a esa percepción que es un 5% ridículo de mí. Y sí que le puedo permitir existir para que me conduzca a donde tenga que llevarme. Todas las emociones. Todas y cada una. Son tuyas y no te las provoca nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque en realidad la percepción exterior está supeditada a mi inconsciente, con lo que soy el traductor inconsciente de aquello que vivo fuera. Vale, vaya, mira, bueno, pido disculpas si el primer programa está siendo un poco intenso, pero sí que quiero dejar un poco claro los 4 conceptos y después iremos tocando absolutamente todos los temas existentes en el universo. Es mi intención, Ali. Ay, qué bonito. Pero sí que hemos hecho unos 4 rasgos del cuerpo mental, que mira, me estoy quedando sin tiempo hablando del tiempo para el primer programa, del emocional, del físico, que es el tercer cuerpo que me ha comentado Ali, que es un poco el más claro, ¿no? La materia. Sí. Y después quedará el etérico, que es un poco volver a ese campo electromagnético, creo, ¿no? Correcto. Vale. El físico sí que nos interesa un poco conocer de él.
porque en realidad es justamente el que nos hace interactuar con el mundo. Es decir, es ese físico, el reactivo emocional, y es esa forma donde en realidad la percepción se hace tangible. ¿Vale? El físico, por así decirlo, es quizá la vibración más baja que nos compone. Es decir, nuestra vibración tiene una escala muy, muy variable y la zona de vibración más densa, más baja, es nuestra molécula de carbono, que al fin y al cabo es la que nos pone los pies en la tierra, es la que está supeditada a la física que conocemos. Ahí es donde realmente veremos como si fuera el último, por así decirlo, el último escalón de comunicación, ¿vale? Porque en realidad el físico se encarga de darnos realidad a la percepción. En el momento que nosotros tenemos una creencia concreta, la materializaremos no solamente en esa forma de externalizar las emociones, sino incluso en nuestra forma física. Y muchas veces ahí es el problema, es identificarnos plenamente con el físico, ¿no? Yo soy esto, este físico y punto. Ni etérico, Eso ni es lo mental. mismo. Sí, eso es lo mismo que identificarse completamente con la creencia del yo limitado, es decir, de aquello que creo que soy. Nosotros nos basamos en el hecho de que somos absolutamente todo y que podemos ser todo en un mismo momento. Sin embargo, nuestras formas físicas no nos lo permiten porque están delimitadas a esa línea del tiempo y espacio. Y ahí es donde realmente tendremos que permitir, por así decirlo, que esa forma de densidad más de baja vibración, que es nuestro físico, se tome esas herramientas naturales para poder experimentar. Es decir, esa línea del tiempo para el cuerpo físico es indispensable. ¿Por qué? Porque su alineación de vibración está dentro de la línea material, a pesar de que nuestro campo electromagnético no, de que nuestra emoción no y de que nuestra mente ni muchísimo menos. Y para acabar un poco el programa de hoy y de los 4 cuerpos, el etérico, vamos a englobarlo todo, ¿Ali, en el etérico? No vamos a englobarlo todo porque en realidad uno sin el otro no es. Con lo cual esa forma etérica sí que vamos a decir que es, por así decirlo, el que mayor campo informativo tiene, el que mayor emisor y receptor, con lo cual el que más supedita a los otros cuerpos. ¿Qué significa? Nosotros en la mente vamos a tener un catalejo para mirar el mundo, no lo veremos completo, solamente veremos un parcial muy pequeño de ese mundo que estará supeditado a ese foco de información inconsciente. Nuestro físico estará supeditado a la confluencia del emocional y la mente, y nuestro emocional estará supeditado al reactivo químico de ese inconsciente igualmente respecto al exterior. Sin embargo, el campo electromagnético es el donde confluye la entrada y salida de información más alta y más clara, es decir, porque en realidad es el que nos va a dar un reactivo por encima de nuestra mente consciente, llevándonos a la consciencia real. Es decir, sí, podemos hablar de que gracias a ese campo electromagnético podemos llegar a la experiencia y conocimiento de la unificación en nosotros. Wow. Pues bueno, vamos a dejarlo aquí. Alicia, por ser el primero, creo que Ha sido intenso, ha ¿eh? sido intenso, sí, sí. Y vamos a dejar para el siguiente, vamos a desglosar también los conceptos de lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo, porque era interesante explicar los 4 cuerpos, porque después cada programa se van a ir conectando muchas cosas y bueno, también los que nos están oyendo, igual tienen los ojos como platos, que cualquier sugerencia y cualquier duda que tengan, que se pongan en contacto con nosotros. Ya sabéis que nosotros tenemos el podcast en iBooks, en Spotify, el canal YouTube y en el Instagram. Podéis poneros en contacto con nosotros. Wow, muchísimas gracias y sobre todo decir que hay veces que la información es como muy densa, como tú bien dices, y que encantado, al igual que dices tú, Xavi, encantados de poder, pues eso, desgranar un poco más simple cualquier información que sea necesaria.